Estimados, vamos a proceder con el último vídeo de esta serie dedicada a comentar el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulado Económica et Pecuniaria Questiones, y en el cual, como ya anticipamos, nos vamos a dedicar a analizar los capítulos 3 y 4 del documento, que son aquellos en los que la Congregación se focaliza en aspectos concretos y de funcionamiento y de praxis de los mercados financieros. Hay que decir que partimos de una premisa fundamental, una premisa que consiste en afirmar que los mercados financieros de por sí no son intrínsecamente pecaminosos, es decir, no es ilícito de por sí tomar parte en los mercados financieros. No obstante, para que esos mercados financieros no se tornen estructuras pecaminosas, considera la Iglesia que debe cumplir una serie de condiciones. La principal de ella y de la que se van a derivar las demás es que los mercados financieros no pueden ser nunca considerados como un fin. De la misma manera que el dinero no es un fin en sí mismo, sino que el dinero es un medio para adquirir bienes y servicios, es un medio para materializar el ahorro. De la misma manera, los sistemas financieros y los mercados financieros tienen que ser un medio, un instrumento al servicio de la economía real. En el momento en que se convierten en fines, es decir, en círculos cerrados de especulación y de transacción puramente con una finalidad exclusivamente de lucro y sin permitir que ese lucro o esas transacciones favorezcan a la economía productiva, en ese momento los mercados financieros están adquiriendo el carácter de pecaminosos o próximamente pecaminosos. Cuando la Iglesia en este documento nos dice que la especulación es un acto ilícito, nos da varias razones de peso. Pone, por ejemplo, el caso de los productos financieros complejos, que son productos que en su origen estaban diseñados para cobertura de riesgo en determinadas inversiones, pero que con el transcurso del tiempo se han ido convirtiendo en instrumentos de pura y dura especulación. Por poner un ejemplo muy claro, hay instrumentos financieros que permiten apostar por la quiebra de empresas. Y esto, desde luego, es muy grave por los graves perjuicios que causa a la sociedad, a la empresa y, en definitiva, al bien común. Habla también de las finanzas offshore, aquellos sistemas financieros que se desarrollan alrededor de transacciones de carácter internacional y que están motivadas por la búsqueda exclusiva de una maximización de beneficio en base a la circulación internacional de capitales. Estas no las descalifica directamente, pero sí las considera muy dudosas en el juicio moral por cuando tienen una extraordinaria facilidad para transformarse en conductas y operaciones inmorales. Eso ya sin hablar, por supuesto, de aquellas conductas delictivas para las cuales este tipo de operaciones sirve de pantalla o de camuflaje. Por otro lado, y en línea con lo anterior, habla también de la inmoralidad de la transferencia de los beneficios empresariales a los paraísos fiscales, es decir, incorporar beneficios empresariales en territorios de baja tributación o nula tributación e incorporar los costes en aquellos territorios donde la fiscalidad es más desfavorable. Nos habla también del perjuicio que supone la especulación para el ahorro de la familia, de las familias en conjunto, ya no solo por el hecho de que la especulación, como hemos dicho, puede generar la caída real de empresas, sino también porque muchas familias pueden verse abocadas a pérdidas económicas muy importantes por causa precisamente de estos movimientos especulatorios que son capaces de alterar al alza o a la baja las cotizaciones empresariales sin un fundamento real para dichos movimientos. Y por último, nos dice la Iglesia que la especulación es perniciosa, que es algo que ya hemos avanzado ya, porque sustrae recursos de la economía real. Y yo creo que aquí nos bastará con un solo ejemplo. Para el que no lo sepa, el pasado 4 de diciembre del año 2020, de manera simultánea, se vieron máximos históricos en el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Dow Jones, que son los tres principales indicadores de la bolsa norteamericana. Tradicionalmente, los indicadores de bolsa lo que venían a transmitir era las expectativas y las tendencias de la economía, anticipando los ciclos expansivos y los ciclos recesivos. En cambio, en el año 2020, con todo lo que ha representado el año 2020
a nivel económico, no solo económico, pero también a nivel de la economía y las finanzas mundiales, es absolutamente ridículo que un índice bursátil pueda alcanzar máximos históricos en base a las percepciones y en base a las perspectivas económicas del futuro. A esto es a lo que se refiere la Iglesia cuando habla de que la economía financiera puede llegar a sustraer recursos de la economía real, en cuyo caso es cuando se vuelve inmoral. Todos esos recursos que están siendo utilizados para invertirse y para especular, generando burbujas y generando un alza injustificada, artificial y absolutamente ausente de fundamento en las valoraciones de los activos financieros, son al final recursos que no se están invirtiendo en la economía real. Por todo lo dicho, la Iglesia recalca la necesidad de establecer mecanismos de control y reglas que sean vinculantes, a ser posible, con un carácter global. Y aquí ya nos metemos en un terreno más espinoso, porque todo lo que tiene que ver con las autoridades globales es un tema bastante delicado. No vamos a entrar aquí en él, pero sí que nos vamos a detener en algunas de las recomendaciones o apuntes que nos da el documento en referencia a una hipotética o una posible regulación, posibles pautas de regulación de estos excesos de los mercados. Nos dice que la simetría de información es una gran fuente de injusticia dentro de las transacciones económicas y financieras, por tanto, la regulación debe ir encaminada a reducir en la medida de lo posible esa asimetría de información. Hay que prevenir la creación de burbujas, como el ejemplo que hemos comentado anteriormente. Hay que procurar evitar o limitar los medios que tienen los oligopolios para realizar conductas fraudulentas, especialmente lo que tiene que ver con los actos de consumo. Aquí nos vienen a la cabeza, por ejemplo, los productos vinculados que muchas entidades bancarias obligaban a sus clientes a contratar a cambio de la contratación de otro tipo de productos, como puedan ser hipotecas para una vivienda habitual, es decir, la entidad bancaria le está diciendo al usuario que si quiere que le conceda la hipoteca que necesita para adquirir su vivienda, tiene que contratar con la propia entidad otra serie de productos, algunos de los cuales después han resultado ser incluso fraudulentos. Habla también del establecimiento de comités éticos en las entidades bancarias y, por último, habla de una imposición tributaria más justa como un elemento que facilite una más equitativa distribución de los recursos. No se trata de crear justicia ex lege, sino que se trata simplemente de que el sistema tributario tienda a una configuración más justa y que desincentive de algún modo los movimientos especulativos para incentivar la inversión en la economía real. Es decir, aquí no están hablando tanto del impuesto como mecanismo distributivo, sino del impuesto como mecanismo que facilite inversiones económicas y financieras que redunden en el bien común. En definitiva, lo que la Iglesia nos propone es un cambio de paradigma en la que el aspecto número 1 es desterrar el concepto de ánimo de lucro como principal fundamento de las transacciones económicas. El lucro, el beneficio, es necesario en las transacciones económicas y financieras porque la economía al final debe crear valor y ese valor debe redundar en el bien común. Por lo tanto, es necesario que se cree valor. Si no se crea valor o se destruye valor, eso también acaba perjudicando a la sociedad en su conjunto. Pero lo que es muy importante es que ese ánimo de lucro no blanquea automáticamente todas las conductas que en los mercados se realizan, porque no es el fundamento último de la actividad económica. El fundamento último de la actividad económica es el bien común, y ese bien común no necesariamente está vinculado automáticamente con la maximización del lucro. Sí se requiere un beneficio en las actividades económicas y financieras, pero no necesariamente la maximización del lucro va a permitir un sistema económico más justo. Al mismo tiempo, y aquí entramos en materia algo más teológica, nos habla de la importancia de ser conscientes de las limitaciones del pecado en el actuar humano, es decir, cuando hablamos de todo lo que concierne a las leyes del mercado y a la supuesta autorregulación del mercado, pues hemos de tener muy presente que detrás del mercado hay personas y detrás del mercado hay personas con naturaleza caída, hay personas con una tendencia al mal, eso es obvio, ¿no? Y que de alguna manera esa tendencia al mal pues está presente en todo tipo de interacciones sociales y por tanto los mercados financieros, los mercados económicos no están exentos de ese tipo de limitaciones. Y por último, nos hace un llamamiento al final del documento a
a los hombres a nivel individual y especialmente en su conducta como consumidores, de tratar de contribuir pues, a ese bien común y a no fomentar la especulación con sus actividades económicas diarias. Aquí no hace referencia directamente al concepto, pero sí que implícitamente llama pues, a no cooperar con el mal, es decir, a no cooperar con el mal nunca de manera directa, ni tampoco de manera remota cuando no hay alternativas posibles y razonablemente al alcance de la persona, ¿no? Es decir, que a través de nuestros hábitos de consumo, fundamentalmente, podemos poner nuestro pequeño grano de arena para un sistema económico que realmente cumpla con unos estándares de moralidad. Y desde luego, por supuesto, para dar ejemplo y dar testimonio con nuestra conducta. En definitiva, y como conclusión, la Iglesia en este documento nos llama a ser centinelas de la vida buena. Esto lo dice en la página 59, numeral 34. Centinelas de la vida buena, es decir, dar testimonio en la medida en que podamos con actitudes y con actos económicos que no sean inmorales para de alguna manera ayudar a que ese oscurecimiento general de la conciencia que se da en muchos ámbitos de la economía y de las finanzas pues pueda ser sanado con la gracia de Dios y con la cooperación que la propia gracia pone en nosotros a fin de que podamos restaurar un orden católico a todos los efectos y también a los efectos de los mercados y de las transacciones económicas y financieras. Muchas gracias.